A todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos a la actividad académica mensual de nuestro capítulo de Urgencia Crítica de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Tengo esta noche el agrado de presentarles a ustedes al doctor Luis Alfonso Mesa Santibáñez, quien es médico especialista en ginecología y obstetricia, es fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, es docente de ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y actualmente es vicepresidente de dicha sociedad científica y se desempeña como director de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional Materno Perinatal. Con mucho agrado y mucho gusto les presento al doctor Luis Mesa, quien el día de hoy nos va a hablar sobre prevención y predicción de la preeclampsia, tema que hemos escogido y hemos creído oportuno, ya que en este mes de mayo se celebra el día y actualmente se le viene a llamar ya el mes de concientización en relación a la preeclampsia. Si es cierto que el capítulo de obstetricia crítica está conformado en su mayoría por intensivistas y nosotros muchas veces ya vemos el daño o la lesión ya instaurada, creemos que el tema que el doctor Mesa nos va a presentar es de suma importancia de todos nosotros. Bienvenidos y muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Alberto Díaz, por la presentación. Realmente es un gusto estar acá en la Sociedad de Cuidados Intensivos para tocar este tema. Y como bien resaltas, el día 20 de mayo hemos celebrado el Día Internacional de los Trastornos Hipertensivos de la Preeclampsia. Cada tercer miércoles de mayo se hace la celebración y en la institución sí son unos actos conmemorativos muy interesantes. El tema a traer es la previsión y predicción de la preeclampsia, un tema bastante interesante, pero el enfoque que le voy a dar, primero declaro no tener conflictos de interés en esta presentación. La problemática que tenemos de la preeclampsia, cómo están los datos estadísticos de la situación de la salud materna relacionados para los trastornos hipertensivos del embarazo de la preeclampsia. ¿Qué intervenciones, según guías del MINSA, está indicando cómo debemos enfocar y tratar esta temática? Y ahí sí recién, luego de hacer toda esta revisión y la problemática que se tiene, vamos a entrar los avances que se están dando a nivel mundial y que se están implementando en el país y en el instituto, cómo podemos estar haciendo la predicción de la preeclampsia. ¿Qué podemos hacer para prevenir que las pacientes tengan preeclampsia o si ya la tienen, tengan el menor daño posible tanto en su salud como en la de sus bebés? Entonces, revisaremos conceptos acá de trastornos hipertensivos en el embarazo, predicción y prevención de la preeclampsia, guías clínicas actualizadas a nivel mundial, recomendaciones basadas en evidencia para la prevención de la preeclampsia. Y mucho de lo que estamos conversando, de lo que vamos a conversar, está ya publicado en las guías clínicas de práctica clínica y procedimientos de obstetricia y perinatología del Instituto Nacional Materno Perinatal del año 2023. Y fíjense, este tema es un tema muy importante y de cuidado en el Instituto Nacional Materno Perinatal, porque es la primera causa de muerte que tenemos de pacientes referidos a nuestra institución. Y esta revisión que se hace, fíjense, lo tenemos ya de hace varios años atrás. En la guía del 2018 también trabajamos sobre la actualización de todo lo que son trastornos hipertensivos. Y fíjense, en ese año también se sacó una guía de práctica clínica para la prevención y manejo de la preeclampsia y eclampsia. Y este fue un trabajo muy, muy interesante que se hizo con el Instituto Nacional de Salud. También con el Instituto Nacional de Salud y el equipo de expertos que tenemos en el instituto, que están comandados en el servicio de obstetricia C, que ahora es el jefe, el doctor Enrique Guevara Ríos, que es el que más publica sobre preeclampsia en el Perú. También se actualizó una guía dirigida para el primer nivel de atención, cómo manejar estos trastornos hipertensivos de la preeclampsia y eclampsia desde el primer nivel de atención. Por lo tanto, este es un tema de salud pública muy interesante porque siempre está entre las primeras causas de muerte materna.
Y acuérdense que en el 2018 fue el primer año que la preeclampsia superó a la hemorragia como primera causa de muerte materna. Y en el año 2020 también nuevamente la preeclampsia superó a las hemorragias como primera causa de muerte. Pero fíjense que a partir de ese año, desde el 20 hasta la actualidad, la diferencia entre muerte materna por hemorragias y por trastornos hipertensivos del embarazo no supera más de 5 o 6%. O sea, están casi los dos muy pegados en esta patología. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra situación de la salud materna? Hay una serie de grandes cambios que hemos tenido en los últimos años. Tenemos, entre comillas, podríamos decir que son alentadores, pero la realidad que la tratamos día a día en los hospitales es preocupante. Y desarrollo sostenible para el año 2030, que nos pedían que la razón de muerte materna esté en menos de 70 por 100.000, el Perú está tranquilo porque está en 52 por 100.000 nacidos, según ENDES el año 2023. No tal, esté en menos de 12 por cada 1.000 nacidos, niños nacidos vivos. El Perú está en 7 por 1.000 nacidos vivos, y como yo digo, a pesar de nuestro poco trabajo que hacemos para la prevención del parto prematuro. Entonces, el día 18 de noviembre celebran el Día del Prematuro con bombos y platillos, porque es el trabajo de la prevención terciaria y cuaternaria, como esos niños que nacieron prematuros y ellos los han logrado recuperar y rehabilitar. Que para nosotros es un fracaso. Y también acá tenemos que comentar, no tenemos lineamientos de políticas nacionales para la prevención del parto prematuro. No tenemos iniciativas claras o inversión del Estado peruano para la disminución del parto prematuro. Sabemos que es multicausal, pero hay intervenciones que nos pueden ayudar a disminuir, pero no las vemos. Sí está dentro del prenatal, pero no le exigimos. Idea de niños menores de 5 años de mortalidad infantil. Ahora podríamos estar mucho mejor. También nos están pidiendo garantizar para 2030 acceso universal a servicios de salud y salud reproductiva. Podríamos decir que estamos encaminados, pero hay algo que no vamos a poder cumplir, que es garantizar a las mujeres con problemas de tratamientos en los servicios públicos. El instituto es el único instituto a nivel nacional que hace reproducción asistida, pero es el único. Ni siquiera salud hace fertilización in vitro. Y solamente eso está a cargo de las clínicas privadas. Yo, estadístico, el cambio de la situación de la mujer ha cambiado tremendamente. Y fíjense, la tasa global de fecundidad del Perú para el año 2023 es 1.8 hijos por mujer. El ideal era 2 hijos por mujer, pero ya superamos ese 1.8 y el año pasado ya está yendo a 1.7. Casi en la costa peruana están con un hijo, en la sierra están de 1 a 2 hijos y la selva de 2 y un poco más. Y eso es a nivel nacional, costa, sierra, selva, con plata, sin plata. Y prenatal, fíjense, prenatal, 98% acuden a atención prenatal. En Perú las mujeres saben que se salen embarazadas, dando estos temas. Porque yo sé que mis amigos intensivistas están muy acostumbrados a tener pacientes críticas muy delicadas. Los hipertensivos han hecho todas las secuelas y complicaciones, pues son muy hábiles y muy prestos a tratar de controlarlas. Ventiladores,
las intervenciones, las hemorragias, complicaciones de la frecuencia, etcétera, están muy atentos a eso. Pero lo que le quiero dar a ustedes es cómo nosotros, la parte de ginecobstetricia, debemos intervenir, ni siquiera la parte de ginecobstetricia, sino los médicos cirujanos, nuestros médicos generales, cómo deben participar en esta lucha para la detección temprana y manejo temprano de la preeclampsia. Y estamos viendo que la gente viene a controlar su embarazo, 98%. Es una muy buena cantidad. Pero la meta para nosotros no es que venga una sola vez a controlarse, sino que venga a controlarse por lo menos 6 veces. Fíjense ustedes que ese trabajo tan arduo de que vengan las mujeres a controlarse ha costado bastante al Ministerio de Salud. ¿No? A nivel nacional, a la justa llevamos 64%, 36% no tenía control prenatal en el Perú. Ni uno. Rurales, 38% se controlaba el embarazo. Y en la zona urbana, 80%. A pesar que están en las zonas urbanas, ni de controlarse. Todo mucho en una conferencia de un epidemiólogo americano que vino al Instituto Materno, y justo para hablarnos de muerte materna y control prenatal, y siempre se me quedó grabado su conclusión y que nos decía, estamos en 185 por 100.000 nacidos vivos. Y decía, cuando tu país, 2 hijos por mujer, cuando tengan 90% de pacientes controladas y cuando tengan 90% del parto institucional, cuando llegue esos días, esos años, tu razón de muerte materna tiene que estar menos de 30 por 100.000 nacidos vivos. Y en ese año estamos a la justa 64%, 90%, nos faltaba muy buen trecho. Hijos por mujer, estamos de 3.5 hijos por mujer. A la justa llegamos al 50%. Miren, yo miraba esa cifra y decía, qué lejos está la meta para reducir muerte materna. Sueño de llegar a esas metas en el año 2025, atención prenatal, 6 a más controles, 89.4 ya ponle el 90%. Y significa estar controlada, no es solamente el número de 6, sino que tiene análisis, tiene ecografía y espero que tenga evaluación médica. Ojalá. Bien, para el éxito. ¿Y cuándo vienen a controlarse? Era otra gran pregunta. Antes decían, no, pues cuando están 20 semanas, cuando se va notando el asunto, o se vienen al final para ya dar a su parto. 31% de mujeres en el año 2025, su control prenatal empezó en el primer trimestre. Y van a venir 6 veces. Significa que están bajo nuestro cuidado para ir a detectar cualquier complicación en este embarazo. Pocas o escasas las que tienen ninguna atención. Ahora ya son las que están llegando en el tercer trimestre, o sea que la mujer peruana sabe si sale embarazada tiene que cuidarse, y si tiene que cuidarse viene 6 veces. Y si viene temprano. Ya de nosotros, obligación. Y cuando vienen, miren lo que dicen las evaluaciones. Las pesan a toditas 99.8%. Le toman la presión arterial 99.8%. Le miden la barriga, le escuchan los latidos fetales 99%. Le hicieron examen de sangre 98.2%. Examen de orina 97.5%. Fíjense.
Miren todo lo que hacemos en la atención prenatal. Dígame por lo menos 3 signos de alerta. No solo le dicen 3, le dicen más de 3. 95% de mujeres saben los signos de alerta que se ha complicado su embarazo. Estos resultados nosotros teóricamente la estamos haciendo los exámenes de rutina básicos para detectar cualquier complicación del embarazo. Pregunta a ustedes, si las cifras son tan reales, ¿por qué tengo mucha muerte materna? 2023, mi razón de muerte materna es 52, cuando debería estar en 30. Ya estoy haciendo todo lo que debería hacer, no están dando los resultados que esperamos. Creo que nos hemos podido dar. Y cuando nosotros entramos a capacitar a médicos cirujanos, profesionales de obstetricia, obstétricas, médicos especialistas que también vienen, nos mandan de las DIRIS de Lima, nos mandan de las regiones. Correctamente. Y la toma de la presión arterial es deficiente. 5% lo hace bien, como es cada maniobra. Que la medida de la altura uterina no es la correcta. Y básicos no lo hacen bien. Las pruebas del examen de sangre no es de laboratorio, sino son pruebas rápidas que nos obligan, o donde se obligan a los que trabajan en primer nivel de atención, a hacerlos en el consultorio de prenatal. Ana tiene que traer su muestra de orina para hacerle proteinuria. Y cuando le pedimos cómo se hace la prueba de proteinuria, deficientemente lo hacen. Estamos viendo que si bien tenemos cifras muy interesantes, la calidad de la atención es pésima. Sorprenda cuando tomamos la prueba de examen, no aprueban. Trabajas cómo, actúas cómo, evalúas tu gestante. 8 hijos por mujer. Ya tengo el 90% de prenatal. Y miren, ahora tengo 94.2 en el año 2025 de atención de parto institucional. El 50% nací en su casa. No sé si muchos de ustedes nacieron en su casa, pero yo sí nací en mi casa. Preocupante. Qué bien, estamos atendiendo los partos en los establecimientos con profesionales de salud. Y una amenaza preocupante, la cesárea. Miren desde el año 2021 que era 36.4%, que era muy elevada. El 2025 hemos terminado con 40.1%. De salud, por lo menos un 60%, 70% de sus partos son cesáreas. Porcentaje tendrán. Las clínicas, 20%. En la costa peruana, el 50% nació por cesárea. Las cifras, vamos a ver. Bien, atención, en zona urbana 97%, y que bien estamos incrementando en las zonas rurales y seguimos avanzando. Y gracias a una norma que salió en el año 2005, que nos dice que tenemos que tener la atención del parto con adecuación cultural, que debemos dar parto respetado. Derechos
de la mujer, respecto a los derechos de salud sexual y reproductiva, respecto a los derechos humanos, respecto a las costumbres de esa mujer. Que ingrese su familiar a la sala de partos. ¿Y qué pasa en los grandes hospitales nacionales? No ingresa el familiar a sala de partos. Salud, no ingresa a sala de partos el marido o la persona que va a acompañar. ¿Sí? 26. Es un derecho que ingresa. Estas son las cifras de muerte materna que tenemos. Sí, estamos contentos que el 2026, lamentablemente, hubo 209 mujeres fallecidas. Esta curva es que el Ministerio de Salud tiene una proyección y un trabajo sostenido frecuente, que esa curva sigue yendo en descenso. La gran pregunta, ¿ese descenso será porque nuestro sistema de trabajo, sistema operativo, de redes y demás cosas, de la referencia, están yendo muy bien, se están aceptando a los pacientes sin quejarnos? No estoy rechazando referencias, no invento que no hay especialistas, no invento que no tengo camas. Estoy muy gustoso que me manden los pacientes. También cómo rechazo una referencia. Es 9. 52% de nacidos vivos. Quiere decir que si yo estuviese en 30, deberíamos estar 120 máximo de muertes maternas. Probablemente seguimos bajando. Y lo interesante, por ejemplo, el MINSA, cuando hizo esta proyección, es una proyección muy interesante, decía, esto fue cuando se hizo la evaluación del milenio en el año 2015, donde el Perú nos pedían que lleguemos a 66 y tuvimos 68, tenemos muy cerca de llegar a la meta del milenio. Fuimos el segundo país en toda Latinoamérica que avanzó mucho en disminución de muerte materna. Ya que es al 2020 decía que deberíamos estar en 62, con una cosa que no se dio por la pandemia. Pero al 2025, la previsión que hacía MINSA decía 51 por 100.000. Estamos cerca de lo que está proyectando. Y MINSA nos está proyectando, y ojalá que lleguemos, que para el 2030 debemos estar en menos de 42 por 100.000 nacidos vivos. Y esta es la curva más interesante porque ya nos están poniendo más o menos las cantidades y las proyecciones. Y vean esa tendencia, la tendencia que estamos viendo, salvo el problema de COVID, y es una tendencia constante. Viendo que la calidad de atención no es buena, hay otro factor que está determinando y fuertemente que disminuya la muerte materna. Materno-perinatal. ¿Cuántos partos atendió en el año 2015? 5.000 partos atendió en un año. Aproximadamente más de 2.000 partos mensuales. 500 partos semanales. 60 partos diarios. 2023. 14.000 partos. El año pasado, 2025, solo atendimos aproximadamente 11.500 partos. Ni siquiera 1.000 partos mensuales. Y seguimos en bajada. Si pensamos, por el COVID ya se quedaron en las clínicas. Los maternos están trabajando. No otra que las mujeres no se están exponiendo a un embarazo. Vamos a seguir con esa tendencia. Y, de hecho, no está expuesto al riesgo de embarazo, lo que está haciendo que nuestro aumento materno esté bajando. Controlarlo.
cómo trabajar, cómo hacer bien nuestra atención prenatal para ir a buscar todos esos riesgos que nos debemos trabajar y evitar que nos lleguen complicadas en las emergencias con pacientes convulsionando, con pacientes en mal estado, con rupturas hepáticas, con DPPs y demás cosas, que nuestros amigos de UCI están muy atentos, nuestros amigos intensivistas, para manejar estos casos complicados del riesgo de la vida de la mujer. Del año 2013, donde se dice cómo se hace que la mujer se debe preparar para salir embarazada. Y si sale embarazada, ¿cómo debemos nosotros evaluarla su embarazo? Pues darle y demás cosas. Ellos no se enteraron que esta norma en esos 6 controles prenatales indicó que el médico cirujano, el médico general, tiene que verla obligatoriamente el segundo control prenatal. El primer control prenatal, hay muchos y de verdad muchísimas cosas de salud pública que tienen que hacer y los profesionales de obstetricia lo realizan. ¿Lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a hacer el plan de parto? Tampoco lo va a hacer. ¿Va a hacer su radar de gestantes? ¿Su mapeo de gestantes? Para eso no está formado. Los obstetricia tienen que hacerlo. En ese primer control prenatal tienen que hacer eso. Y ahora hacen hasta pruebas rápidas. Están haciendo hemoglobina. En prueba rápida están haciendo HDRPR. Rápido te están haciendo glucosa. En prueba rápida te están haciendo hepatitis B. Digo, tiene que hacer una primera consulta. A ver, haz todo eso. ¿Ves? ¿Por qué es necesario que sea la segunda consulta? Porque en la primera que dieron todas las horas de laboratorio, ecografías, avanzaron con la historia clínica, con el carnet prenatal, porque en la segunda tú completas el examen físico completo, analizas los resultados del laboratorio, evalúas esa ecografía con el tiempo de embarazo y características, y ahí tú deberías determinar si ese embarazo, con todo lo que encuentres, se puede controlar en tu establecimiento o tienes que pasarlo a uno de mayor complejidad. ¿Qué? Realmente lo hacen profesionales de obstetricia, porque también tenemos un problema que los médicos cirujanos solo me avisan si hay un problema. No lo ponen dentro de su carga asistencial. Ahora estamos diciendo que por lo menos la segunda consulta es obligatoria para ti. Y la quinta consulta también es tuya porque en la cuarta actualizo todos los análisis de la ecografía. La segunda batería. Significa que tú entre las 32 y 33 y 36 semanas evalúas el resultado de la primera batería versus el resultado de la segunda batería, evalúas el crecimiento de ese bebé, evalúas la fisioterapia. Espero que hagas una buena evaluación pélvica para ver si ese feliz es ginecoide y espero que hagas una buena evaluación para que veas que ese efecto es compatible y determines dónde se atiende el parto. Eso dice esa norma. ¿Se enteraron? Es obligatorio que ellos controlen a las gestantes. Observen. Atención prenatal. Todos los casilleros han llenado, han puesto las citas. Mire ese control prenatal, primero, segundo, tercero, 9 controles y está todo completamente lleno. Es alérgica a la penicilina, significa que es, ojo, qué bien, que no un control prenatal. No interpretaron nada. Las curvas que ven ahí no estaban. Este prenatal sin curvas.
ginecos simplemente miran esa curva y les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico? Mente te van a decir, este bebé está sobre el percentil 90, que es un feto microscópico. Esta mujer está ganando rápidamente mucho peso. La primera probabilidad diagnóstica es una diabetes gestacional, solamente mirando la curva. Esto no lo vas a poder visualizar mirando todos los números que has escrito acá abajo. No lo vas a ver. Y lamentablemente el 90% de los médicos y profesionales de obstetricia no llenan esto. Cuenta el problema que desde la semana 25 en este prenatal, la mujer llegó a un peso mínimo y su bebé se fue a percentil 90. Ganancia rápida de peso y bebé macrosómico en la semana 25, tú sabías ya que era diabetes gestacional. Dice que acá en su prenatal no marcaron nada. Todo es normal porque no marcó ni un signo de alerta. Siempre tu mujer tenía 4 hijos, tenía 32 años y tenía un feto que pesó 4,800. Semana 25 tú ya sabes en qué condición está, pero no se dieron cuenta. Preeclampsia. En el instituto, expulsivo, hernia cesárea. De sangre. ¿Quién tiene la culpa? Problemas prenatales. Estas de ganancia de peso, altura, presión y demás cosas. Muchas veces no llenan peso sin embarazo, no llenan. Los pacientes no se votan por. Y tampoco llenan quién es el padre de ese hijo. Cuando sobreenzamos con el niño, siempre esas cosas vacías. Entonces dicen, pues sí, pues el doctor ya sé, control que esto que el otro, pero revisamos los carnés y no detectaron nada. De rutina, está viendo a la paciente y salen de rutina. Y cuando le preguntamos cuál es la secuencia de controles prenatales, lo que nos recomendó me dice, doctor, ya mis 4 horas son 8, pero hace 6. Y OMS te dice, ojo, semana 12, 20, o sea, más consultas al final y pocas al inicio. No sirve para detectar patologías o complicaciones del embarazo. El modelo que medianamente el MinSal hace. A todos los alumnos le hemos enseñado cita mensual hasta el 6º mes de embarazo. Cada 15 días, 7º y 8º mes. Y el último mes que venga todas las semanas para ver si se está complicando. Y lo cambia a pirámide invertida, donde tenemos más citas al inicio del embarazo buscando todas las patologías para ir a detectarlas. Y ese es el modelo que debemos ir todos los sistemas, todos los servicios, todas las redes. Sí nos va a llevar tiempo en conseguir profesionales que nos hagan las ecografías de tamizaje. Y acá es un reto para los médicos que empiecen a entrenar médicos generales a hacer correctamente las ecografías y que sean responsables de estos tamizajes en ausencia de médicos especialistas ginecobstetras. Porque en prenatal para este trastorno tengo que estar buscando, y fíjense, nos hemos quedado solamente con qué arterial, presión alta. Correctamente la presión, qué difícil es. Latidos, movimientos fetales, edema, reflejos, hacen correctamente. Entonces, ¿qué estamos detectando? Presión arterial baja en el
a partir del segundo trimestre y se va casi hasta el tercer trimestre. Lo controlan. La presión arterial baja a partir de la semana 14 hasta la semana 36. ¿Y por qué baja? Por el fenómeno que se produce de la hemodilución. Más bulimia, pocos glóbulos rojos, y también sabemos que la hemoglobina siempre tiene que bajar durante el embarazo por lo menos 1 gramo. ¿Me subirá 1 gramo o me bajará máximo 1 gramo? Tengo paciente con 11 gramos, uy, señora, está anémica, va a tomar esta pastilla para evitar la anemia. De hemoglobina, la paciente contentísima, doctor, ya no tengo 11, ahora tengo 13.2. La noticia sí, no está anémica. Ahora la mala noticia es que me estás hemoconcentrando y por lo tanto me estás haciendo preeclampsia. Vamos a descartar que es preeclampsia porque tú has subido mucho esa hemoglobina. Registramos correctamente la altura uterina. No registramos, fíjense, eso. No sabemos en qué momento la paciente está ganando mucho peso. Ganando mucho peso. No se percatan que ese control se hace entre control y control. Yo tengo que ver cuánto pesa ahorita y cuánto pesó la vez anterior. Lo más de 500 gramos por semana entre estos dos controles es alerta lo que hicieron acá. Acá ganó 1.400 gramos en 3 semanas, 733 gramos por semana. Acá también ganó 1.400, 700 gramos, alerta, alerta, pero ellos no lo hacen. Ni se percatan. Puede servirnos para detectar si es preeclampsia, riesgo de preeclampsia, pero interesante, si te sale positivo, la semana 30 puede sospechar que esa paciente probablemente, posiblemente va a ser preeclampsia. Miren, yo les digo una presión de 110/23, una mujer en la semana 32. ¿Cómo está tu presión? Está bien, doctor, está normal. Mis alumnos me dicen, está bien, doctor, normal. La gente que viene a cabecera, el doctor está normal. Porque para hacer preeclampsia tiene que ser 140/90 y mira cuánto le falta para llegar a eso. Pero le saca presión arterial media, tiene 85. Y 85 en el segundo trimestre, la paciente ya tiene problemas de presión arterial. Hacen esta prueba, baja con decreto lateral, decreto dorsal se incrementa a 15, ya estamos en el problema que este paciente. Vamos a evaluar edemas. Y la gran mayoría de mis alumnos vienen que le viene la fobia, doctor, que se hace encima del tobillo. ¿Y cómo es una cruz 2-3? Doctor, depende cuánto presiono, cuánto se hunde y cuánto se demora en retornar. Mayormente todo me dicen así se evalúa edemas, pero no saben que el edema de la gestante es un edema fisiológico que está acá, en su interior. Basta que estén en miembros inferiores, ya llega una cruz. Basta que sean abdomen y manos, ya estoy en 2 cruces. Si le llega la cara, estoy en 3 cruces. Y si me hacen la sarca, ascitis, ya estoy en 4, derrame pericardio pleural. Así tenemos que evaluar y comunicarnos todo cómo evaluamos edemas. Reflejos, cada vez se me salen los reflejos. Ay, no traje mi martillo. Que viene de la región de las iris. Ay, necesitamos martillo. Necesitas nada. Se percute simplemente con 2 dedos y salen los reflejos. Pero tú tienes que saber qué cosa es reflejo 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces y se les demuestra que está al nivel. Esta cuestión de prevención, fíjense, en el mundo hay 50.000 muertes maternas por preeclampsia y 900.000 perinatales. Por cada muerte materna hay 16 muertes perinatales. Por lo tanto, nosotros manejamos mucho morbilidad materna extrema y por lo tanto se concentra más en Lima. Y en esa morbilidad materna extrema que estamos viendo en Lima, 52% son obstétricas y 31% son por trastornos hipertensivos. Esto fue el Instituto Materno, sí, pues tenemos mucha preeclampsia. ¿Ok? El 7.2 en ese año, en el año 20, este estudio, 7.2 fue preeclampsia, y miren,
preeclampsia con signo de severidad era el 41%. Y la gran mayoría, fíjense, mayor de 34 semanas. Y mire que la mortalidad se da más en los fetos que están de 27, 29, 31 semanas y mucho más de 24, 28 semanas. Estamos ahorita. Trastornos hipertensivos, fíjense, es el 10% en el año 2024 y el 11.5% de todos los casos en el 2023. Preeclampsias severas, fíjense, 455 casos, 434 casos, casi muy semejante. La materna según causa básica, del 18 al 24. Por supuesto, nuestra primera causa, enfermedad hipertensiva, 35% preeclampsia. Muerte materna, por supuesto, en primer lugar y con mucho cuerpo de ventaja, preeclampsia 35%, y todo el resto 17%. 35%. Todos los casos, estamos con una razón de 15.9. Esperemos que este año también lleguemos a eso. Y este es un trabajo súper interesante que se presentó, es un paper que se presentó en la FIGO, en Brasil, de la autora Romy Novoa, donde hace todo un estudio de preeclampsia en pacientes pretérmino, preeclampsia severa en pacientes pretérmino. Y encontró en su estudio que no tenía un control prenatal el 12%. Controles en el Instituto Materno Perinatal, 13%. Evaluación de riesgos de preeclampsia en el primer trimestre solo encontró 2%. Y clase con ácido acetil salicílico, pacientes que eran para dar solo el 1.8%. ¿Y qué pacientes mujeres eran? Hipotiroidismo, hipertensas crónicas, diabéticas, miren obesidad. Eran gordas. Hipertensas crónicas con antecedente preeclampsia o antecedente diabetes, etc. 94 eran índice de masa corporal más de 30. Aplicar un screening para factores de riesgo de preeclampsia desde la primera consulta prenatal. Acá tenemos los criterios de ACOG, del NICE, y ese es el HP de la FIGO, donde dice, sí, tu paciente es hipertensa crónica, es para estudio, diabetes tipo 1 o 2, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes, historia de preeclampsia, fetos múltiples, historias de otras enfermedades asociadas con presión arterial, mortalidad, etcétera, 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 lo que conocemos, cuáles son los factores de riesgo, y estos se tuvieron que determinar para hacerlo más sistematizado, factores de alto riesgo y los factores de riesgo moderado. Perfecto, o sea, todos esos factores ya fueron asociados acá. Basta que tengas un factor de riesgo, tú eres paciente de cuidado. Moderado, basta que tengas dos, pasaste también a ser paciente de alto riesgo. Pero ojo, no solamente clasificar, decir, este es alto riesgo, este es moderado riesgo, no. Lo más importante es encontrar el signo de alerta que mi embarazo se complicó. Encontrar que la presión arterial no bajó, encontrar que la diastólica subió 15 o subió 30, encontrar que la presión arterial es más de 85, encontrar que el IP de las arterias está alterado. Eso es más importante que estar viendo los factores de riesgo, porque ya estoy encontrando que la paciente está complicada. El factor de riesgo es la probabilidad, posiblemente se puede complicar, pero el signo de alerta ya te dijo que se complicó. Presión arterial. Cuando salen a demostrar lo que toman presión arterial, no se fijan en esta marca que se coloca en la arteria braquial. No lo ponen por cualquier sitio de esta marca. No saben que los tensómetros digitales solo se usan en el brazo izquierdo. Entonces nos enseñaron que en gestante se toma en brazo derecho. Agarra su tensómetro digital metiéndole al brazo derecho donde el transductor, el detector está al otro lado. No saben utilizar los brazaletes. Dicen tercio medio.
No lo dicen, dos veces de busca el libro donde dice dos veces no existe. Ahora Acojo nos está recomendando, sí, está bien, tomen los dos brazos y te quedas con el brazo que es superior y encima dos, en la primera consulta, 2 veces tienes que tomarle la presión arterial en los dos brazos y te quedas con el brazo que tiene mayor presión arterial. Ahora tú dices, salta la presión, pero la preeclampsia, el factor de riesgo que hemos visto todas las tablas que tenemos que clasificar, tomar correctamente la presión arterial, el IP de las arterias uterinas, perfecto, si es más de 95 ya está en problema la paciente y ojalá que podamos hacer estas pruebas, el factor de crecimiento placentario. Va a ser preeclampsia al 100%. O el otro, el SFLT1, que si te sale positivo, si los dos te salen positivos, con tu esta prueba positiva, 100% de seguridad que esa mujer hace preeclampsia antes de la semana 32. La gestante debe ser evaluada por el crimen de riesgo de preeclampsia entre la semana 11 y 14, por supuesto, evaluando la primera invasión trofoblástica, usando recomendaciones de factores clínicos, factores de riesgo, toma bien tu presión arterial, con presión arterial media es mucho mejor, el IP de las arterias uterinas y esta prueba del laboratorio P1GF. Ya desde ahí podemos estar yendo a detectar correctamente. Fíjense, casi la predicción al 100% antes de la semana 34 si vamos detectando todas estas pruebas positivas. Esta es otra forma de detectar otros valores y fíjate, si saco los factores maternos, tus factores de riesgo, si nosotros hacemos la medición de la presión arterial media, si sacamos el IP de las arterias uterinas y si hago la prueba del PAPA, que es en el primer trimestre, o el PIFG, que es en el tercero, etcétera, o en el primero, dependiendo, puedo llegar hasta el 100% de predicción antes de la semana 32. Fíjense. La tecnología ahora nos permitiría. Pero si no lo puedo hacer esto y solamente me quedo factor materno, MAPA y PTR, que es a nivel nacional, voy a llegar hasta el 94%. Puesto acá no dicen previsión de preeclampsia, primer menos de 14 semanas, si tienes eso cribado y si te salió positivo, aspirina. No lo hicieron, si hay más de 17 años y es población de alto riesgo. ¿Quién es población de alto riesgo? Que tiene antecedentes de preeclampsia precoz, de residuo, de hechos de PP, muerte, etcétera, todos esos factores de riesgo. Si tenga mayores de 27, por lo menos el IP de las arterias uterinas. Seguimiento estricto para las siguientes de las 21 a las 24, de las 20 a las 24, confirmar si va a ser o no va a ser preeclampsia, etcétera. La cosa es que tienen que tomar acciones, no dejarlos. Acá otras cosas también paran del Instituto de la Sociedad Internacional para Estudio de Hipertensión, también tienen sus criterios para evaluar. Con dedicación, todas las mujeres deben dar ejercicio físico. Más bien, no, y se le está subiendo, no, tranquila, que descanse, que repose, que duerma, está embarazada, no debe hacer nada. Más bien, ahora que te piden, 3 veces por semana tiene que hacer ejercicios de 50 minutos. Etcétera, que esto, que el otro. Y el pulso tiene que subir de 100 a 120 en esos ejercicios. Si no, no estás haciendo ejercicio. O sea que hay varios factores. Pero a ver, ¿en quién no pueden hacer ejercicios? Contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas. Entonces vamos viendo el RPM, RCIV, etcétera. Hay que ver quiénes pueden hacer ejercicio y quiénes no pueden hacer ejercicio. Todas las gestantes se les debe dar calcio. 1 a 2.5 gramos de calcio. Sí, acá no es la ventaja del calcio, etcétera. Se ha determinado que las mujeres latinoamericanas hay deficiencia de calcio y se requieren reposición de calcio. Pero ¿cuál es el problema del calcio? Que le dan carbonato de calcio, tremendas piedras, que se atragantan por tratar de tomarlas y encima te generan un montón de gases. Y las piedras son de 500 miligramos y el mínimo tiene que tomar 2 gramos. ¿Y por qué no le damos citrato de calcio? Que me trae 1.5 gramos y en sobres y no me molesta y no tiene sabor a metal. Es eso, ¿no? Y voy a cubrir esto. Aspirina, excelente. Pensaban que era 100, ahora dicen 150, se está trabajando con 150, empiezan a partir de las 12 semanas, antes de la semana 16 mínimo debo empezar. ¿Para qué? Para actuar sobre la segunda invasión trofoblástica. Después de eso, no nos garantiza.
hasta la semana 36, dependiendo cuándo vamos a terminar el embarazo, 10 días antes de terminar el embarazo se debe suspender la aspirina, etc. Estamos viendo acá hipertensión crónica, diabetes, enfermedades renales, autoinmunes, historia de preeclampsia, embarazos múltiples, otras enfermedades asociadas, el uso de aspirinas de 150 miligramos, etcétera, ya sabemos, dan muchos buenos resultados. No hay tratamiento que pueda prevenir la preeclampsia. La enoxaparina no ofrece ningún beneficio preventivo mayor al de la aspirina, incluso en mujeres de alto riesgo de preeclampsias. Y estos suplementos de C, D y S no están recomendados, y a veces también las omegas, no sé qué más es incremento en precio que otra cosa. Los ejercicios que tiene que hacer la paciente y tiene las ventajas, si hace ejercicio o no hace ejercicio, ¿ok? El uso de la aspirina, el uso del calcio, todo esto es para bajar la probabilidad que el paciente me haga preeclampsia. Se recomienda evaluación a los 3 meses postparto. Ese es el gran problema que tiene el instituto. Yo no puedo hacer seguimiento de pacientes que han estado en la UCI convulsionando 10. Gracias a Dios soy peruano y están vivas, pero no puedo continuar su seguimiento porque regresa al primer nivel y el centro de salud, por más que le mandamos la contrarreferencia, no lo devuelve, porque ellos tienen que tener su cuota y su cupo de control puerperal. Suelta, el día no regresa y se perdió, y todos los problemas, porque me piden a los 3 meses, me piden a los 6 meses, no hacemos. Seguimos. Acá siempre digo, detecten los signos de alerta. Empezó con 53 kilos, 65, subió 12 kilitos, parece que el peso está bien. Oye, acá recién comenzó presión alta, presión alta. Signos de alerta. Y el primer signo de alerta es en el tercer control prenatal con una presión arterial de 110/60. 110/60 es el primer signo de alerta y no se dieron cuenta. En el segundo trimestre, la presión arterial debe estar por debajo del basal, que era su 160, acá ya está un poquito por encima, no se está adaptando al embarazo. 120/80, otra presión normal, pero acá ya subió 20 la diastólica, ya no es normal. Acá se dieron cuenta, sistólica y diastólica subió más de 15, subió más de 30. Y recién dijeron acá, presión alta 140/90. Mucho peso tu paciente, más de 500 gramos por semana, y justo cuando van a peso, aparecen los edemas. Tu rutina, si tú lo manejas histograma, sintotétrica o tu calculadora, te va a decir, está dentro del parámetro normal. ¿Pero por qué marcan alerta? Porque este feto está menos del 50% de crecimiento. Va a residuo. Son los controles prenatales. Miren, 9 controles prenatales. La presión arterial por encima de la basal. Todo casi este embarazo por encima de la basal, por encima de la basal. Solamente acá estuvo por debajo. Y terminó con 150, 100. O sea, quiere decir que esta paciente te está avisando que no se está adaptando bien al embarazo, que su presión está por encima de la basal. Ya te pones atento, ¿no? 150, 100. Observa. Peso. Acá ya ganó más de 500 gramos. Acá ganó más de 500 gramos. Acá también y acá también. Pero en tu carne no aparece nada. Y la altoreturina. Por debajo del percentil 50. Por debajo del percentil 50. Doctor, para RCU es 10%. Pues eso es chiquito. Y de RCU, ¿y qué cosa fue? Un RCU. Y entonces como el guaguarret. O sea, miran acá y lo más triste, no miran esto. Las curvas que está haciendo el guaguarret. Y no interpretan las curvas. El feto, fíjense, el feto se fue a residuo. Se dieron cuenta. Otro caso, otra historia clínica que es interesante, es una paciente controlada, 32 años, ya tiene un hijo, cesárea anterior, etc. Peso promedio, no hay ningún problema.
Este es su carnet prenatal, está un poco oscuro, pero igualito. Empezamos, acá está ganando más de 500, acá gana más de 500 y acá 59.8 ganó más de 500, por lo tanto está ganando mucho peso. Esta altura, esta presión arterial que dice acá está todo por debajo de la basal, debajo, y en la semana 25 supera la basal. Alerta. Está por encima de su presión arterial media, está por encima de su presión arterial media. Esta altura uterina para este tiempo de embarazo está grande. 19 para 18 semanas está grande, 22 para 23 semanas está grande ese feto, 26 para 25, este bebé está grande, está ganando mucho peso, y para suerte, el centro de salud le hace una glucosa y le salió 100. Como era 100, dijeron sospecha de diabetes, lo mandaron al instituto materno. Y miren su curva que tenía. Miren su curva que dice incremento de peso en el límite superior al 90, percentil 90. Y miren el bebito, percentil 90. Más glucosa 100, esto era cantadísimo, diabetes gestacional. Pues no en todos sitios. A veces hay errores, y acá también tenemos el instituto, que son nuestros carnet prenatales, y bonito, empezamos, alerta, está ganando mucho peso, sigue ganando mucho peso, sigue ganando más peso, real supera nuevamente más que la basal, más que la basal otra vez, y más que la basal. Miren su curva de ganancia de peso, voló el percentil 90. Y miren que la ganancia del feto también superó 90. A las 33 semanas, esta paciente tenía 124/63 de presión, diabética, fíjense, con ganancia mucho excesiva de peso, altura uterina grande. 3 días después de su control prenatal, ingresa por emergencia por preeclampsia severa. Y diabética que hicieron, operaron. 35. ¿Cuánto peso se bebe? 3 kilos 200. Ay, qué bien, doctor, buen peso. Nosotros los 400, pero un bebé de 45 semanas y nació con 3,200. Un bebé grande para la edad gestacional. Prenatal, fíjense. Miren, estas gráficas que digo nunca están. Y cuando vamos a buscar cada signo, tampoco lo marcan y lo resaltan, porque simplemente no buscan los signos de alerta. El prenatal, la calidad de nuestro control prenatal es pésima. Una tabla adecuada y oportuna nos da las oportunidades para realizar intervenciones que previenen los trastornos. Cambiemos a pirámide invertida. Se debe aplicar el screening para factores de riesgo de preeclampsia desde la primera consulta. Empecemos a buscar nosotros la preeclampsia y no la preeclampsia que nos encuentre en emergencia. Toda mujer debe realizar ejercicio físico. Esta de calcio, correcto. A los pacientes de ríos o detectados que ya está con signo de alerta, 150 miligramos de aspirina, correcto. Paciente, los efectos adversos maternos que ven su salud, porque esa mujer va a ser hipertensa, va a tener daño renal, daño cardíaco, etc. Y de la descendencia de su bebé. Esto es súper interesante, de los daños de la preeclampsia severa sobre los fetos. Muchas gracias por su atención. La idea es justo que nuestros amigos, los médicos intensivistas, vean que nosotros tratemos de evitar en lo posible que los pacientes se compliquen. Que hagamos el esfuerzo de detectar lo más temprano posible, intervenirlos en la forma oportuna para evitar que estos pacientes estén terminando en cuidados intensivos y rogando que su vida sea salvada. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Mesa. Como siempre, muy grato escucharlo. Invitar a las personas que nos acompañan, que son más de 300 amigos, 320 y tantos, a que puedan escribir sus preguntas o levantar la mano para poderlos habilitar para que puedan hacer las preguntas en vivo. Doctor Walter Castillo ha levantado la mano. Sí, Walter. Por la oportunidad. Surge una cuestión desde el punto de vista formal.
hay está normado al momento actual en las normas de alto nivel ministerial la obligación de hacer el tamizaje de preeclampsia, al menos desde el punto de vista oficial, para que sea un asunto obligatorio a nivel nacional. Es decir, nosotros insistimos, fomentamos esto a todo nivel, ¿cierto? Sin embargo, mientras la normativa ministerial no esté formalmente establecida, va a ser difícil, ya que pues esto exigiría una dotación de presupuesto, como por ejemplo equipamiento no necesariamente de alta gama, sino en establecimientos estratégicos para hacer un tamizaje mucho más accesible a nuestra población, ya que, como ha presentado el artículo de la doctora Romy, el acceso que tienen estas pacientes que terminan en preeclampsia severa es casi nulo a nivel nacional. Y el sector público está careciendo de esto, y pues porque la normativa hasta el momento, por lo menos hasta el 2020, no se formalizaba a nivel ministerial. Esa es mi pregunta. Ok, gracias, Walter. Muy buena tu pregunta. Dos situaciones. Número uno, como ves, nosotros sacamos la guía en el 2018 de la guía de preeclampsia y eclampsia con el IMS, que fue más que todo dirigido para que los hospitales implementen todas esas estrategias para la detección de los pacientes con preeclampsia. ¿Perdón? Que el doctor Guevara, con los de la obstetricia C y otros médicos de otros hospitales de Lima, realizaron la guía clínica del manejo y prevención de la preeclampsia en el primer nivel de atención. Entonces, tu pregunta es, ¿el Ministerio de Salud está dando alguna pauta para empezar a hacer estos los tamizajes? Por lo menos en esa guía está. Pero ahí lo que tú dices es muy cierto. Completar todo el paquete, ¿ok? Necesitamos esas pruebas de tamizaje de la ecografía genética y de la ecografía morfológica, yendo a buscar los factores de preeclampsia. Y ahí sí necesitamos tener mayor cobertura de gente capacitada y entrenada para que haga adecuadamente la identificación y toma correcta de estas ecografías Doppler para detectarlo correctamente. Sí, esa es la parte que es el gran reto. ¿Cómo el Ministerio de Salud va a implementar en las cabeceras de red estos estudios? Quisiera hacer también, es que en estos tiempos, desde el punto de vista de salud pública, nosotros como ginecobstetras e incluso los médicos generales, tenemos que asumir una realidad de que la obstetricia ha evolucionado, y dentro de ellos los medios diagnósticos. Por ende, debemos asumir que el ginecobstetra en especial y el médico general deben egresar dominando lo básico del tamizaje de preeclampsia, es decir, la evaluación ecográfica básica y el Doppler de arterias uterinas con un asunto básico comparado a otras evaluaciones como el ducto venoso o ecocardiografía. Si nosotros no sabemos que eso debe ser parte de nuestro currículo de formación como ginecobstetra, como médico general, vamos a generar una brecha muy distante con el subespecialista. En la mañana conversaba con los residentes y les decía, si nosotros como médicos que estamos 18 o 20 años en la subespecialidad de medicina fetal, seguimos haciendo tamizajes genético, morfológico, y el médico ginecobstetra asume que a él no le corresponde porque no es parte de su currículo, va a generar una brecha enorme, y la posibilidad de que el subespecialista dé acceso a la gran población pasarán pues unos 50 o 100 años para que en número tengan un acceso. Por eso que como ginecobstetras y médicos generales debemos asumir de agarrar el medio diagnóstico de ecografía y empezar a hacer ya más accesible estas evaluaciones. Y obviamente paralelo a una normativa ministerial, que si no obliga, pues es improbable que se cumpla a nivel universal.
Lo que dice es, Walter, es bastante importante. Más aún, hemos escuchado que hay rumores que el Ministerio de Salud va a sacar una nueva guía materna. Esperemos que haya enfocado, como yo le dije, como un problema de salud pública, la preeclampsia y, como tú dices, estas intervenciones. Y ojalá que los biomarcadores, que están muy caros hacerlos, vean la manera que esas pruebas de laboratorio se pueden realizar al menor costo posible. Y con eso podría llegar tranquilamente casi al 90, 100% de casos probables de preeclampsia. Mano, el mejor, ¿no? Ha puesto su nombre el amigo que está, a ver si puede, lo escuchamos. El doctor Villamonte. ¿Me escucho? Escucha, ahora sí. Le saluda, bueno, en este caso Francisco Dioses, el que decía el mejor. Desde Piura, gracias por la ponencia, doctor. En esta oportunidad, yo quisiera saber, con lo que mencionaba el doctor, y en cuanto al control obstétrico, esos parámetros que ha presentado el doctor Mexa, ¿servirían para la misma evaluación en gestantes que ya han presentado en un primer o segundo embarazo preeclampsia y que sabemos que lo va a volver a repetir, en pacientes que ya vienen con hipertensión crónica y que puede desarrollar preeclampsia, en pacientes que ya vienen con una mortalidad como son cardiopatías, enfermedades renales, diabetes, embarazo gemelar, obesidad? Esos mismos parámetros que hay que evaluar, ¿serían los mismos o de repente hay algo agregado que incluir en el control prenatal? Gracias. Correcto, mira, fíjate, lo que estamos tratando es la identificación de los signos de alerta. Y simplemente se está diciendo en qué momento los valores del paciente, de la gestante normales. La acción que también nos dan es si desde el primer trimestre la paciente tiene su presión arterial media, basta que te suba 20 milímetros de mercurio su presión arterial media, esa paciente ya te está haciendo signo que va a ser preeclampsia. De igual manera, tengo una hipertensión crónica, si sube 15 la diastólica o 30 la sistólica, esa paciente ya es hipertensa crónica más preeclampsia. Es una paciente hipertensa crónica que te hace proteinuria, esa paciente ahora también es hipertensa crónica más preeclampsia. Por eso, nosotros debemos estar atentos a todas esas variaciones de peso, de altura, de variaciones de la presión arterial, que son signos de alerta que va a ser en un futuro. Acuérdense ustedes que en la preeclampsia tenemos la gran clasificación mayor de 34 semanas, menor de 34 semanas. Y acuérdate que todas estas pruebas con biomarcadores te están indicando que en la semana 32, y por eso ojalá que consigamos los biomarcadores, ojalá que la gente acceda bien a sus ecografías de IP de las arterias uterinas, podríamos llegar que a la semana 32 ya sabemos con certeza del 90 al 100% quién va a desarrollar preeclampsia para un seguimiento más estricto. Muchas gracias. El doctor Villamonte también está en espera. Bueno, doctor Mesa, y las felicitaciones por su presentación. Yo quisiera comentar y luego preguntarle algo. Nosotros estamos en un trabajo de investigación, como usted sabe, en Cusco, haciendo el tamizaje de preeclampsia. Nosotros sí estamos aplicando todo lo que usted ha dicho. Hacemos la parte de historia clínica, hacemos la evaluación de la arteria uterina y también medimos factores de crecimiento placentario. Solamente quería compartir con ustedes, de repente, a través de eso, hacerle la pregunta, ¿no? Algo que, por ejemplo, nosotros hemos visto en una cohorte de 700 pacientes que ya hemos tenido a término, o sea, que ya han tenido sus partos, por ende tenemos los resultados. Hemos visto una frecuencia de 4.8% de hipertensión gestacional, dentro de lo cual está incluida la preeclampsia con todas sus variedades. En una ciudad de altura, que es Cusco, y de repente por eso me interesaría saber cuál es la frecuencia de hipertensión gestacional y sus variedades en la maternidad de Lima, para tenerlo como parámetro.
porque he sabido que la hipóxia hipovárica de alguna manera incrementa la factibilidad o es un factor de riesgo que se dice que para preeclampsia, lo cual nosotros no lo estamos viendo en este estudio prospectivo que estamos haciendo. Y por otro lado, otra cosa interesante en este aspecto es poder ver una gran diferencia entre dos cohortes, que es la es del Ministerio de Salud versus la cohorte de salud. La cohorte de salud tiene 2.5 veces más frecuencia de preeclampsia que la cohorte del Ministerio de Salud, que tiene alrededor de 2.5 versus casi el 8% en salud. Entonces, ahí es cierto, hay factores que podrían estar siendo un poco diferentes en las dos poblaciones, pero estamos hablando, vuelvo a repetir, de población de una ciudad que está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y uno de los detalles, y que con esto yo quisiera solamente también, al igual que lo que usted ha tratado de decir en su charla, es dejar sentado algunas cosas muy básicas, ¿no? A través del estudio hemos podido ver que 3 de cada 10 gestantes que vienen a la evaluación, el fechado de la edad gestacional es mala, ¿no? O sea, tiene una edad gestacional inadecuada. Y lógicamente, si no se hace la corrección pertinente, pues vamos a tener problemas en su manejo, ¿no? Es algo básico que creo que debiera de tomarse muy en cuenta. Y otro detalle importante es que, por ejemplo, en el grupo de pacientes con preeclampsia que nosotros hemos tenido entre la semana 34 y 37, hemos visto que de las 13 pacientes que hemos tenido en ese grupo, solamente una ha tomado aspirina, a pesar de que lo que usted ha comentado, ¿no? A pesar de que hay la indicación y que se sabe muy bien que la aspirina tiene un efecto protector en gestaciones menores de 37 semanas. Y en el grupo de menores de 34 semanas, en los cuales tuvimos 4 casos de preeclampsia hasta la fecha, una de las 4 no tomó aspirina. Y obviamente esas dos cosas simplemente creo que son realidades que deberían de cambiar, ¿no? Es muy complejo lo que usted decía, el tema del factor de crecimiento placentario, y nosotros lo estamos viviendo en carne propia, porque importamos y nos demora la importación del reactivo. Es caro, como usted lo ha dicho, pero también es una cosa que estamos viendo y que más adelante de repente en el congreso del instituto vamos a mostrar cuál es el efecto positivo para predecir del factor de crecimiento placentario, por lo menos en una ciudad como Cusco, para poder predecir preeclampsia y que la arteria uterina pareciera que no es de repente como se ha mencionado, ¿no? Y tiene ciertas falencias y que de repente puede existir otros marcadores que podríamos hacer, como de repente el medir el diámetro de la arteria uterina, en que nosotros clásicamente nos manejamos por velocidades, que es el IP, pero de repente tendríamos que crear otras, que son algunos avances, los vamos a mostrar más adelante, y que obviamente tienen mucho que ver con ello. Y para terminar, básicamente, lo que le decía al inicio, me gustaría saber de repente, no sé si tiene los datos de la maternidad en relación a la frecuencia de preeclampsia y sus complicaciones. Ya, tenemos datos que el año 2024 estamos en 11.5, en el 23 estamos en 10.8, más o menos, ¿ok? Pero, y más que todo dependemos de la referencia. Acuérdate que nosotros casi pacientes propios no tenemos, mayormente son pacientes referidos, y ahí es el gran problema. Porque de repente hay pacientes que están con problemas y no los han ido al instituto. O sea, nuestros datos, ahí es un problema en ese sentido. Pero bien, tus estudios de autores son bastante interesantes, como bien dice acá el doctor Villamonte, disculpa, doctor Díaz, vamos a tener un congreso internacional del Instituto Materno Perinatal por los 200 años, donde justo vamos a exponer todo lo que hace el instituto referente a las diversas patologías, y también hemos convocado a todos los ex médicos residentes que están publicando y están dando conferencias en temas de avanzada, y dentro de eso es el doctor Wilfredo Villamonte, para que justo nos comparte sus experiencias y ponerlos a la comunidad científica estos avances.
Muchísimas gracias, doctor Mesa, por su respuesta. Está también también de la altitud, el doctor Ramiro Rojas desde Ayacucho, y después de la doctora Mónica Viviana Romero, quien tenemos el gusto que nos esté acompañando y es presidenta actualmente o directora del Comité de Expertos de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana Ibérica. Doctor Rojas, en primer lugar, desde Ayacucho, y luego la doctora Mónica Viviana Romero desde Argentina. Adelante, Ramiro. Mesa, bueno, ya justo algunas cosas, me adelantó un poquito el doctor Villamonte, a quien saludo también, y conversé sobre algunos temas de manera personal. Doctor Mesa, justo acá en Ayacucho también teníamos un pequeño proyecto para estudiar justamente la eficacia de la aspirina. Tenemos un pequeño detalle cuando damos la dosis que, como usted ha manifestado, es de 150 miligramos, la que recomienda la FIGO, pero siempre que iniciamos este tratamiento en aquellos que hacemos... ¿Se escucha? Sí, te estaba escuchando. Siempre que damos esta dosis, hay mucha epístasis, o incluso en algunos casos también pueden hacer hasta mucho ardor a nivel, como si fuera una gastritis, ¿no? Entonces, le bajamos la dosis y con 100 estamos manejando y están tolerando bien los pacientes, pero nos estamos un poquito saliendo del esquema pues que recomienda la FIGO y que también está en las guías que nosotros logramos implementar en nuestro hospital. Entonces, quería consultar si es que tienen ya algún dato preliminar que podemos seguir trabajando con esta dosis de 100, que es la que más toleran nuestros pacientes, por lo menos aquí, o deberíamos de insistir en completar esta dosis de 150. Y la otra consulta de repente, si es que ahora tienen ya datos sobre el estudio que han hecho en institutos sobre el Doppler de la arteria oftálmica como herramienta también para poder sumar al diagnóstico preventivo de preeclampsia. Ok, muy bien. Vicente, acuérdate que cuando empezamos o cuando se empieza a utilizar la aspirina, acuérdate que Nicolás empezó con 100 miligramos. ¿Ok? Y por buen tiempo estuvo usando 100 miligramos, ¿no? Y comenzaron a ver que en algunos tipos de pacientes necesitan un poco más dosis y pasaron a 150. De repente va a suceder algo como sucedió con el uso de el sulfato de magnesio en la preeclampsia. Acuérdate que al inicio empezaron con 10 gramos de sulfato de magnesio manejando la preeclampsia. Hasta que un estudio latinoamericano determinó que con 4 gramos para la población latinoamericana era más que suficiente de sulfato de magnesio. De repente esa dosis, como muy bien tú estás diciendo, con 150, es muy diferente de una mujer de 1,70 m, 1,80 m recibir 150 miligramos de aspirina a nuestra super peruana con su 1,5 m recibiendo la misma cantidad. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer estudios que de repente, al bajar a 100, va a ser más tolerable y los efectos de repente van a ser semejantes llegándole a 150. Eso va a determinar los estudios de investigación. Pero esa observación de la dosis a la talla, yo creo que se deberían tomar en cuenta por la investigación. ¿Sí? Y respecto de la doctora, la doctora Rosita Ballenas es la que está llevando la investigación, creo que ya están terminando para la publicación de la arteria oftálmica. Gracias, doctor Mesa. Gracias. Gracias, la doctora Viviana Romero. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad que yo quería felicitar al doctor porque su presentación ha sido tan importante como simple, ¿no? La simpleza con la que explica los controles y la calidad de los controles. Nosotros en la Argentina tenemos la ley nacional, que es la 25929, que nos garantiza los controles de la paciente dentro del programa médico obligatorio con parto humanizado, pero la verdad que poco se habla de la calidad. Se habla de la cantidad, pero no de la calidad, ¿no? Nosotros como ustedes estamos llegando al 1.3 hijos por cada mujer embarazada, digamos 1.3, lo cual
es un problema el descenso de la natalidad, y creo que tenemos que ayudar a llegar en las mejores condiciones a la embarazada, porque ayudamos al sistema también. Si hay una paciente que se puede evitar la terapia intensiva, son recursos que el Estado puede gastar en otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema muy fragmentado, tenemos barreras de acceso, tenemos desigualdades regionales, tenemos, digamos, el ratio lo podemos sacar en privado, pero en público no tanto, y de hecho la guía FASGO, que ha tratado de facilitar la atención de la embarazada en todo el país, bueno, si tenemos el ratio lo hacemos, pero si no, no. Entonces, la verdad que yo quiero recalcar mayormente esto, ¿no? La simpleza explicó y dirigido básicamente a la calidad del control y no tanto a la cantidad. Nosotros, a pesar de que es gratuita, que los hospitales la entienden, tenemos casi un 10% que llega sin ningún control. Ya no es cantidad, ya es cantidad y calidad. Muchísimas gracias, Viviana. Sabemos que es muy tarde por allá, pero muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Unas preguntas en el chat también. Irene Tardonian pregunta: buenas noches, doctor Mesa, saludos de Piura. ¿El factor de crecimiento placentario a qué edad gestacional se puede solicitar? Y si se encuentra a disposición el primer nivel. En el MINSA está dispuesto a brindar calcio, calcio a partir de 20 semanas. ¿Debe cambiar si brindar el citrato de calcio antes entonces? Empezamos el factor de crecimiento nuevamente el primer trimestre. Respecto al calcio, es una gran problemática, es igual como el sulfato ferroso. Si tú preguntas a una mujer embarazada, ambos son buenos, sulfato ferroso como maltosato, pero el que tiene mayor aceptabilidad, tolerancia, etcétera, el maltosato. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Salud no nos da un producto que tenga mayor aceptabilidad en la paciente? Porque el otro nos va a causar depresión. Entonces, el calcio es un problema, como le estoy comentando, que las tabletas de calcio que tenemos en el Ministerio de Salud no son muy agradables y causa efectos secundarios. Más bien el otro debería ser porque da más facilidades. El problema son costos. Y al ser costos, tiene que ver la parte de economía de la salud, que Digemil lo tiene muy bien planteado, y por costos, lamentablemente, no estamos accediendo a estos productos que tienen más beneficios que efectos secundarios. Es una situación de cuidado, pero ambos tienen el efecto que estamos buscando. Solamente la observación es los efectos secundarios que podemos estar. Otra pregunta de Berenice Yadira Cosme. Buenas noches. ¿Qué papel juegan actualmente los factores angiogénicos CPD1? Gracias por sus explicaciones. ¿Qué papel cumple? ¿Qué papel se le da actualmente a los factores angiogénicos? Los angiogénicos, acuérdate, es el equilibrio para la preeclampsia. Se sigue manejando, siguen dentro de los estudios para el desarrollo e investigación de esta patología. Acuérdate que la preeclampsia, hasta ahora, con tanto avance que tenemos, no tenemos el factor etiológico que desencadene todos los daños que estamos encontrando. Gracias, doctor Mesa. Hay otra pregunta de Sandra Noblecillo Beñola. Consulta sobre una gestante que llega a las 8 semanas por una amenaza de aborto y al realizarle el tamizaje de proteína resultó 3 cruces. Complementa en tira reactiva, sin hipertensión arterial y con antecedente de preeclampsia. Se le refirió al hospital por emergencia. Ha continuado con controles en el hospital y hecho interconsultas con cardiología y endocrinología, quienes le han diagnosticado diabetes gestacional. Ahora tiene 18 semanas, proteinuria 971 y control de glucosa, en donde ha tenido 118 hace una semana y en esta semana ha tenido 90. Haciendo de la semana 12 está con tratamiento de ácido acetilsalicílico 150 miligramos. Empecemos con lo primero que dijiste. Le hacen una prueba de tira reactiva y le salió positivo a las 8 semanas, ¿no es así? Ahora sí empezó. Sí.
Entonces, la tira reactiva es una prueba que simplemente no solamente para detectar proteínas. Y acuérdese que muchas veces en los exámenes de orina no solamente estoy recolectando proteínas, sino que también tengo leucocitos y tengo gérmenes. Y me sale prueba positiva a proteínas. Entonces, a veces cuando sale una prueba de ácido sulfosalicílico, tengo que decir, oye, o este es preeclampsia o este es una infección urinaria. Entonces, tengo que ir a descartar, estudiar qué otra sintomatología está asociándose. El paciente está haciendo diabetes, basta que tenga 100 miligramos de glucosa en cualquier momento del embarazo, ya es diabetes. Por lo tanto, acuérdate que diabetes es también un factor desencadenante de preeclampsia. Ahorita tú estás con 18 semanas, tú estás entrando ya a dar la prevención. Lo que te digo es, tiene que estar muy atenta con tu paciente. Tiene todos los factores para que nuevamente repita su preeclampsia. Si ya repitió la preeclampsia anteriormente, prepárate que los cuadros se van complicando cada vez más. Sí, doctor. Otra pregunta de Basilio Vivanco. ¿Cómo ayuda la suplementación con calcio a reducir complicaciones maternas y si existen diferencias entre el calcio dietético y el calcio farmacológico en la prevención de preeclampsia? Muy bien, cuando estamos viendo la situación del calcio, lo interesante fue que cuando se hicieron los estudios para Latinoamérica, ahí el Instituto Rosarino de Argentina cumplió un rol muy importante en ese estudio. Ellos hacen su publicación, el doctor Belizán, si no me equivoco, y comienza a decir que la deficiencia de calcio en las gestantes son los causantes de la preeclampsia. Salió a nivel mundial y en el mundo dijimos, ya tenemos una intervención muy saludable para prevenir preeclampsia con el uso de calcio. Pero ¿qué sucedió en las réplicas en los otros países desarrollados? Que no resultó los efectos que encontramos en Latinoamérica, que sí bajaron el número de casos de preeclampsia usando calcio. Y cuando se evalúa, los niveles de calcio de esas mujeres eran normales. Entonces, la población latinoamericana con deficiencia de ingesta de alimentos ricos en calcio, la suplementación de calcio es muy importante. Entonces, respecto al calcio que está en alimentos y al calcio del otro, también es concentración. Para lograr alcanzar la cantidad de calcio que estamos consumiendo en los alimentos que tenemos, es mucha la cantidad. Tenemos que concentrar un poco más de las tabletas o las soluciones en sobres que vienen ya listos para ser bebibles. Gracias, doctor. Y una pregunta más. Damari Rodríguez menciona que la evidencia internacional demuestra que la preeclampsia es una enfermedad de disfunción endotelial mediada por un desbalance de factores angiogénicos. Tomando en cuenta que la norma técnica actual se centra principalmente en factores de riesgo clínicos e historia clínica, y su postura sobre la costo-efectividad de implementar el tamizaje universal mediante biomarcadores angiogénicos o el Doppler de arterias uterinas en el primer trimestre dentro del sistema de salud público para predecir la preeclampsia de inicio temprano. Fíjense tenemos con la cosa que esté a nuestro alcance para poder hacer intervención. Cosas nos han pedido, en primer lugar, evalúa a tu paciente si tiene factores de riesgo. ¿Qué te cuesta? Nada, solamente saber entrevistar. Segundo, te dice, mide correctamente la presión arterial, guíate por la presión arterial, mide y detecta trastornos los signos de alerta de vigilancia. ¿Qué te cuesta? Nada. Ahí venga para hacer IP de las arterias uterinas. Entonces ahí sí empezamos a segmentar el acceso al IP de las arterias uterinas. El mundo de los biomarcadores es muy caro. Actualmente son caros porque son pruebas todavía que están en pleno desarrollo de difusión y va a ser caro. Entonces, nos están diciendo que con estos tres factores llegas al 80-85% de detección de preeclampsia, empecemos por ahí. Lo ideal tener biomarcadores, ojalá, cuando los costos sean accesibles a los pacientes.
Es que, ay, tengo volar en esto, sí que ¿Tiene su micrófono prendido? Adriana tiene el micrófono prendido. Ay, lo gusto. Y hay una última pregunta. Sí, bien, faltan Entonces, un comentario. Elena, por favor, abre su micrófono. Disculpe, Adriana, por favor, sea respetuoso. Por favor. Preguntan, Luis Rodrigo, la interpretación de los pacientes jóvenes o adolescentes en comparación con pacientes en edad materna avanzada, ¿cómo deberíamos interpretar la subida de la presión arterial? Entendiendo que las jóvenes tienen una presión más baja y en edad materna avanzada es superior. Amigos de adolescencia nos dicen que una presión de 130-80 para un adolescente ya es presión alta. Están muy atentos y no están esperando que llegue al 140-90. Por ese concepto que tú dices. De igual manera, una paciente adolescente, su presión arterial es 90-60, y si son en zona de altura, 80-50, y el hecho que ya que suba 120-80, para ellos es una subida que afecta. Pero todavía no se tiene así tan normal, estipulado, con estudio que diga cuáles son los valores para pacientes adolescentes. Esa referencia no la tengo. Cierto. Doctor Mesa, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes en este presente webinar, nuestra actividad académica mensual, como todos los meses, el cuarto miércoles de cada mes a las 9 de la noche. El capítulo de Obstetricia Crítica tiene siempre el gusto de presentar a profesores, tanto peruanos como el doctor Luis Mesa, que es muy conocido por muchos de ustedes, los que están acá actualmente en la sala, a lo largo del país, en virtud a su labor docente y a su labor en relación a la capacitación en claves obstétricas y también el Instituto Nacional Materno-Infantil. Tengo tiempo y para finalizar quiero invitar a todos ustedes al curso de actualización de medicina materna que el Servicio de Cuidados Intensivos Maternos está organizando para el 25-26 de junio del presente año en relación a una actualización en preeclampsia y complicaciones, ¿no? A 2026 lo hemos llamado preeclampsia y complicaciones. El doctor Luis Mesa es uno de los ponentes que vamos a tener, aparte de varios ponentes extranjeros y varios profesores nacionales. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, en particular al doctor Luis Mesa, nuevamente agradecimiento. Muchas gracias, Alberto. Estaremos próximamente en otro evento científico. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor.